Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, tú eres bendito por los siglos. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que de ella sale, porque estuviéramos en total tiniebla si no conociéramos tu palabra. La luz de ella no nos diera, iluminara nuestro camino, es lumbrera nuestro camino, tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos hoy de exponernos a ella, a pesar del calor, a pesar de que no tenemos las condiciones más excelentes para escucharla. Señor, te imploramos que nos concedas gracia abundante para exponernos a la verdad de tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Amén. Una de las luces más gloriosas de este maravilloso libro de Apocalipsis, que les recuerdo, el término Apocalipsis es similar al término, es el término español revelaciones. Revelaciones. Se nos revela algo. Apocalipsis es un término griego prácticamente, es transliterado del griego la palabra. Pero hay una luz gloriosa que sale de este libro, Revelaciones, y esa luz gloriosa es la emitida en este controversial capítulo 20. Este capítulo que es muy controversial. Tantos evangélicos hoy se separan a la hora de interpretar este capítulo. Sin embargo, es un capítulo que tiene mucha luz. Y una de las luces que nos ha deslumbrado a nosotros es ver el milenio como una palabra de revelación o palabra profética dada a los cristianos del primer siglo. Es realmente glorioso esto, que Dios les haya dicho a los cristianos del primer siglo, que estaban atribulados, perseguidos, angustiados por toda la idolatría pagana que había a su alrededor, por toda la persecución que ellos recibían, decirle: ¡hey! El diablo está atado. El diablo está atado por 1000 años. Prediquen el evangelio. El diablo está atado por 1000 años. Decir eso en el primer siglo, en la isla de Patmos, él mismo, Juan, siendo castigado en la isla de Patmos, condenado a prisión por los siglos en esa isla, y decir y escuchar y ver a un ángel atando al diablo por 1000 años. Juan escribió esta profecía diciendo que el diablo está atado y que estaría atado por 1000 años allí en Patmos. Yo estoy seguro, con la certeza, Juan lo dijo con la certeza, que es Dios quien le da esa visión. Juan escribe lo que ve y tiene que creerlo, porque era Dios quien lo estaba diciendo. Y supongo que el apóstol debió recordar las palabras de su maestro, de su Salvador, diciendo con toda autoridad: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Supongo que Juan estaba viendo esto y diciendo, bueno, el Señor lo dijo. El Señor dijo que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y todavía, aunque yo conozca esta parte del mundo, parece que hay más mundo. Todavía hay mundo por alcanzar. Pero la pregunta sería, ¿qué ocurrirá después de esta era gloriosa de extensión del evangelio y del reino de Dios en todo el mundo? ¿Qué ocurrirá después de esa era gloriosa llamada el milenio? ¿Nos dice la Biblia algo del fin del milenio? Cuando se acabe el milenio, ¿qué pasa? Mirando algunos esquemas escatológicos por ahí, algunos esquemas terminan con el milenio. El milenio, rayita, eternidad. Bueno, eso es contrario a lo que nosotros vemos en las Escrituras al menos. ¿Por qué evento se caracterizará el tiempo final de la historia humana en este mundo? ¿Qué eventos serán los eventos que ya marcan el fin de esta era en este mundo? ¿Qué será de los cristianos y de la iglesia en los últimos tiempos? ¿Qué será? ¿Qué cree la posición amilenial, que es la que nosotros hemos defendido desde este púlpito, en relación a estos eventos finales que han creído los reformadores, los padres bautistas y que nosotros defendemos hoy, que es la posición que se conoce, pudiéramos decir teológicamente, como amilenialismo? Pudiéramos preguntarnos también, ¿solo Apocalipsis 20 nos habla de esto o podemos encontrar más luz sobre estos sucesos en otras posiciones, en estas otras porciones de las Escrituras? Bien, vamos a ver todo ello en estos versos de las Escrituras y también estos versos a la luz del resto de las Escrituras. Primero vamos a ver el evento que ocurrirá al fin del milenio, y así le vamos a titular a nuestra predicación, el fin del milenio. El fin del milenio. Entonces, vamos a ver el evento que ocurrirá al fin del milenio. Dice el verso 7 de esta porción, y si podemos seguir adelante, pero vamos a ver esto resumido en el versículo 7. Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasó ahí? Se acabó, ¿verdad? El milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces se acabó el milenio e inmediatamente Satanás será suelto de su prisión. Si usted ve el versículo 3, que ya dejamos atrás, ¿verdad? El versículo 3, al final del versículo 3, dice, y después de esto, hablando del tiempo en que fue atado el diablo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 3 nos habla de cómo el diablo fue atado. Le voy a leer desde el principio. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y luego leemos, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ya tenemos aquí la respuesta, lo que ocurrió inmediatamente, lo que ocurre inmediatamente después del milenio. ¿Qué ocurre inmediatamente después del milenio? Satanás será suelto de su prisión. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Satanás fue o es suelto de su prisión? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que siempre Satanás está bajo el dominio de alguien superior. ¿Ya? Creo que usted y yo debemos notar cuando leemos en las Escrituras que él no dice se salió de la prisión, no dice se escapó de la prisión, no dice él se soltó, no, dice que fue soltado. Este fue soltado. Note que él depende de alguien superior a él que lo suelte o lo encadene. Entonces, hermanos, todos nosotros los verdaderos creyentes, los que leemos en la Escritura y creemos que ella es verdad, debemos decir siempre que Satanás no hace lo que él quiere. Hay alguien superior que lo controla. Amén. Jehová reina.
se ha vestido de magnificencia. Entonces, nosotros debemos entender esta verdad. En segundo lugar, ¿qué significa? Bueno, que el ya pero todavía no también será una realidad para el período en el que se acaba el milenio. Mientras estemos en este tiempo, en esta era, de este lado de la eternidad, el ya pero todavía no es un principio que va a gobernar todo. Entonces, Satanás, cuando sea suelto, no puede decir y hacer lo que quiere tampoco. Va a ser suelto. Indudablemente va a estar en una condición distinta a la condición cuando estaba atado. Pero que esté suelto no quiere decir que él va a hacer todo lo que quiera en esa etapa. Imagínense, nos mataría a todos los creyentes. Mínimo, nos mataría. Si pudiera hacer todo lo que quiera, a todos nos pondría tropiezos para negar a nuestro Dios. A todos. Si hiciera todo lo que quiera, pero esta etapa va a ser suelto, pero no va a hacer todo lo que quiera. Sí, va a hacer algunas cosas que no podía hacer, pero no va a hacer todo lo que quiera, porque el ya, pero todavía no, también lo coge a él. En tercer lugar, que este periodo Satanás gozará de libertades, de influencias mayores que las que goza hoy contra sus enemigos, por supuesto. Él va a gozar de libertades, él va a engañar más de lo que está engañando en esta época, él va a tener alguna soltura en lugar o en relación a la época en que estamos viviendo hoy. En cuarto lugar, también tenemos que decir que la iglesia se verá con mayores acechanzas de este poderoso enemigo. Sí, la iglesia se va a ver con más acechanzas de este poderoso enemigo y el mundo será engañado en mucho mayor medida de lo que vemos hoy. Aunque el diablo está atado, nosotros sabemos que hay engaños en el mundo, porque es el ya, pero todavía no. El diablo está atado, pero en cierta manera tiene algunas libertades. Dios le concede algunas libertades. Ahora, hermanos, con el diablo suelto, indudablemente el mundo va a ser mucho más engañado que lo que es hoy. Mucho más engañado de lo que es hoy. Ahora, esta verdad la encontramos solo en Apocalipsis. No, hermano. Cuando usted se da cuenta, usted mira las escrituras correctamente, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis nos revela cosas, pero no nos revela cosas que sacan de abajo de la manga y que nunca antes se habían dicho, sino que se resalta una verdad o se da más luz sobre una verdad que ya se resaltó. Incluso encontramos muchas veces que en Apocalipsis no encontramos esa luz muy clara y que se nos dice más claro en textos que son más claros, porque Apocalipsis es un texto que se escribió con un lenguaje donde se pretendía que la iglesia, que aquellos a los cuales se le escribió, lo entendieran bien, pero que otros no lo entendieran bien. Se escribió con un lenguaje encubierto para que ese libro pasara y no fuera destruido, y la iglesia lo recibiera, lo entendiera, pero otros no lo entendieran. Entonces, con un lenguaje apocalíptico y un lenguaje profético y un lenguaje con símbolos que solo la iglesia podía entender y otros no lo podían entender. Ese era el objetivo, por eso se nos hace difícil. Por eso no se puede tomar Apocalipsis para darle luz al resto de la escritura, sino el resto de la escritura que es más clara, o los textos de la escritura que son más claros, porque hay otros que todavía son más enredados que Apocalipsis, los que son más claros para darle luz a Apocalipsis. Siempre es una ley hermenéutica, una ley de interpretación que debes seguir, y es que los pasajes más claros deben dar luz a los pasajes menos claros. ¿Ya? Entonces, si vamos a pasajes más claros, vemos esta enseñanza mucho más clara. No con el término, y el diablo fue suelto por un poco de tiempo. Y Satanás fue suelto por un poco de tiempo. Y Gog y Magog, ¿qué es eso? Más claro alguien lo dijo, claro, nuestro Señor, nuestro profeta, lo dijo en otro tiempo, más claro, ahora lo dice por medio de Juan, de otra manera. Siempre nuestro profeta nos habla. Y cuando él habló verbalmente y los discípulos lo escucharon, él enseñó esta misma verdad del diablo suelto en los últimos tiempos, del diablo suelto después
del milenio, del diablo suelto después de que la iglesia llene el mundo del evangelio. Ya lo dijo en otro momento. Como por ejemplo en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14, y vamos a dar un brinco del 21 al 27, porque en ese brinquito que vamos a dar ahí se concentra más bien en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ante la pregunta de los discípulos estaban delante del templo y dijeron: Señor, ¿qué clase de templo? El Señor le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y luego los discípulos se acercaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y cuándo será la señal de tu venida. Y el Señor, porque sabía que la destrucción del templo tenía mucho que ver, ese evento histórico desastroso tenía mucho que ver con el evento histórico desastroso del fin, les contestó esa pregunta y les contestó la pregunta que ellos le hacen sobre el fin del tiempo y su venida. Pero como eso está mezclado en el capítulo 24 de Mateo y así en otros capítulos, el 13 de Marcos, el 17 de Lucas, pero en estos pasajes podemos encontrar esa respuesta y a veces uno liga una cosa con otra y no lo entiende bien. Es bueno que nosotros veamos que aquí Jesús se está hablando, sí, muchas veces del fin de los tiempos. Y vamos a ver esto claramente en este pasaje. Dice así la Escritura, Mateo 24, voy a leer desde el verso 3 al 14 y luego del 21 al 27. ¿Y tu Biblia? ¿Biblia en mano? Biblia en mano. Los niños que saben leer tienen que tener la Biblia. Esto es para ustedes. Aquí está predicando el pastor, pero Dios está hablándole a ustedes también. Entonces, y cuando él dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El diablo suelto después del milenio. Fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De qué está hablando? Fin del siglo. Mucho engaño. Muchos. No es uno, dos, un profeta, un falso profeta por aquí, un carismático por aquí que dice que es profeta y que es apóstol, otro por allá diciendo que él es Carlos Russell diciendo que él tiene la nueva revelación. No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de muchos. Muchos en este tiempo que el diablo está suelto van a ser muchos harán esto. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rumores de guerra y guerra, eso no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solo principio de dolores. Solo principio de dolores. Entonces, y ese entonces es muy importante, porque ese entonces sí marca la época crucial que aquí le están preguntando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso de ser aborrecido por las personas sí es algo del fin. Hermano, si usted se da cuenta, esto es algo que va gradualmente pasando. La iglesia, cuando usted ve en sus comienzos, Hechos, capítulo 2, 3 al 5, usted ve que la iglesia tenía favor del pueblo. La iglesia fue perseguida en ciertos momentos, pero gozaba del favor del pueblo. Fue perseguida casi siempre por autoridades, pero gozaba del favor del pueblo, pero aborrecida de toda la gente. Eso es cosa del fin. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mucha gente engañada por Satanás. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros dentro de los llamados cristianos, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado
hermano. Miren ustedes cómo aquí te retrata el milenio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Un versículo resumido. Milenio y el diablo suelto por un tiempo. Entonces será el fin. Primero será predicado el evangelio en todo el mundo. El diablo va a ser atado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Último fin del milenio, comienzo del diablo suelto. Verso 21. Verso 21. Porque habrá entonces, es entonces sí muy importante aquí, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, fíjense, ¿por cuánto tiempo? Por un corto tiempo. No fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Falsos Cristos en ese tiempo, falsos Cristos, la bestia, el anticristo va a tener un papel preponderante en los últimos tiempos. No lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, porque el Cristo está a la diestra del Padre. No lo vamos a ver en ningún lugar. Ya Él tuvo una manifestación terrenal. Cuando Él venga, vendrá del cielo. Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente, del cielo, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, clarito. Milenio, fin del milenio, era de Satanás suelto. Proliferación de la maldad, muchos engañados, muchos falsos cristos, muchos entregándose unos a otros y tropezando, mucha tribulación. Eso es lo que significa el diablo suelto. Pero a la luz de pasajes más claros. ¿Quién tenía también una tremenda claridad y nos habló por medio, Cristo por medio de él también? El apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Por favor, vaya conmigo. Participe conmigo. Usted está adorando a Dios conmigo. No yo más que tú. Ambos de la misma manera, aunque haciendo cosas diferentes. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso, voy a leer una gran porción aquí también, del 1 al 12. Dice así, para que ustedes vean que estamos hablando que Juan, Cristo y el apóstol Pablo en este caso tenían la misma escatología. Eran amilenialistas igual que nosotros. Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿A cuántos carismáticos has escuchado en estos tiempos decir eso? ¿A cuántos falsos profetas carismáticos has escuchado decir esto? El Señor está cerca. Hermano, no se dejen intimidar. Si el Señor está cerca, así, nosotros lo que tenemos que hacer es resguardarnos, porque ya no tenemos que predicar el Evangelio, porque ya el diablo está suelto. No, el Señor sí está cerca, más cerca de cuando Él lo prometió, pero todavía es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de predicar el Evangelio. Entonces todavía el diablo está atado, prediquemos el Evangelio. No me digas que el Señor está cerca porque hay rumor de guerra y porque hay no sé quién dijo. No. No me dejes, no me atrofies con esto. Fíjate, no te dejes conturbar, no te conturbéis con eso. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por nadie que te venga a decir nada. Como si fuera eso cierto de que el Señor está cerca.
Dice, y repite el apóstol en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que haya muchos engañados. No vendrá sin que haya una apostasía inmensa. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Dónde está el hombre de pecado? Hermano, se va a manifestar, clarito. No va a quedar duda. No va a estar la gente por aquí, no, que si es fulanito, que si es menganito, que si es Elon Musk, que si es Biden, que si es Saddam Hussein o hasta nombres más cercanos a nosotros, por favor. Por favor. Se va a manifestar. Va a quedar claro para la iglesia. Va a quedar claro. Se nos va a revelar claramente. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a tener la luz. Vamos a estar claros de quién será. De qué y cómo se va a manifestar. No va a venir sin que esto ocurra. El hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de Dios y de culto. Se va a manifestar, no va a estar oculto, se va a manifestar, se va a ver. Dice además, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, se va a manifestar. Hay algo que lo detiene, él está ahí, el anticristo está ahí, el espíritu del anticristo está ahí, por supuesto ya, pero todavía no. Pero ahora está detenido. Pero hasta que a su vez él sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Por qué no se ha manifestado? Estamos en el milenio. No ha sido suelto Satanás. No se puede manifestar todavía. Hasta que nosotros no prediquemos el evangelio a todo el mundo, no se puede manifestar. Está atado. No se puede manifestar. Está ahí, está queriendo hace algunas cosas, pero no se puede manifestar. Aquel inicuo no se manifestará hasta que Dios no lo permita. Dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ya ven? ¿Quién es el que va a hacer que éste se manifieste? Satanás, cuando esté suelto. Mientras tanto, no puede manifestarse ese inicuo. ¿Se dan cuenta de la escatología de Pablo? No, tranquilo, no es el tiempo del fin. Tranquilo que el Señor no viene. Tranquilo que el diablo está atado, en otras palabras. Si él hablara de una manera juanina, apocalíptica, dijera, oye, ¿por qué ustedes se ponen así? El diablo está atado ahora mismo. Solo que Juan se le dio esa revelación después. Y él habla de manera clara y concisa, este no se puede manifestar todavía. Todavía. Tendrá que ser quitado algo para que este se manifieste. Ahora no puede. Simplemente no puede. Cuando pueda, se va a manifestar y su obra va a ser una obra respaldada, apoyada, supervisada y dada. El poder es dado por Satanás. Sigue diciendo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué está haciendo? Engañando. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás cuando sea suelto? Engañar. Prodigios mentirosos y con todo, ahora palabra clarita, engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor. Porque miren a quién va a engañar, al mundo, no a la iglesia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. ¿Quién lo hace? Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién suelta al diablo? Dios. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Todo el tiempo de la era de la iglesia predicando la verdad, las personas rechazando la verdad. Usted lo que quiere es mentira, arriba, coge mentira. Tú eres un hombre y tú eres una mujer, y un matrimonio es un hombre y una mujer. ¿No quieres creer eso? Cree la porquería de mentira que te venden entonces. ¿Te gozas con eso? ¿Te gusta? Mira el resultado luego. Entonces, se nos sigue diciendo lo que hará Satanás en este periodo. ¿Qué hará Satanás en ese periodo? ¿Qué hará Satanás en ese periodo que comienza en el fin del tiempo? Ese está luchando por salir, ¿no? Sí, me imagino. Qué bueno. Mateo capítulo 24. ¿Qué hará Satanás? Bueno, según nuestro texto en Apocalipsis, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, ¿sí o no? Así dice Apocalipsis capítulo 20, que es el texto que nos está ocupando, versículo 8 y parte del versículo 9, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Miren todo lo que hicieron. ¿Cómo salió a engañar el diablo a las naciones? Las engañó de tal manera que se volvieron enemigos de Dios. Comenzaron a volverse contra Dios, así como Cristo lo dice. Entonces, hermano, es exactamente como Jesús lo dijo. Iban a engañar. Karen, atiende aquí. Y tú verás que se te va a olvidar todo lo demás. Tú puedes tener deseo de ir al baño. Todos, no, es otra cosa. No importa, lo que sea. Puedes tener sed, deseo de ir al baño. Pero si te concentras aquí, todo eso se te va a quitar. Si te concentras en la palabra de Dios, todo eso se te va a quitar. Todo eso. Entonces, miren lo que dijo Dios. Miren lo que dijo Jesús claramente. Esto exactamente así como lo dijo Juan, como le fue revelado a Juan, así lo dijo Jesús. Mateo 24, versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué va a hacer Satanás? Engañar a las naciones. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Exactamente lo que dice Apocalipsis, que sucederá cuando el diablo sea suelto. Engañará a muchos. Verso 23 hasta el verso 26 de Mateo 24 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hermanos, grandes señales y prodigios. No estamos hablando de la porquería que hace Cash Luna y el otro, que dice, tócate el seno, oh, sí, aleluya, Dios te sanó. No, grandes milagros y prodigios en las escrituras siempre son ciegos viendo, paralíticos levantados, personas resucitadas. No dudes que todo eso ocurra. Fíjense, cuando un evangélico contemporáneo, que es una persona, desgraciadamente muchos de ellos enseñados con falsas enseñanzas, hace una campaña de sanidad e invitan a los inconversos, está negando todo el evangelio. Todo el evangelio. El mensaje del evangelio es por fe. La salvación es por fe, no por vista. El que cree será salvo. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero ellos están fomentando una fe que ve. Están fomentando que las personas crean por los milagros, supuestos milagros. Y a esa hora dice, viene un evangelista a invitar a los familiares para que los familiares crean. ¿Qué cosa? En los milagros. Están creando el caldo de cultivo para el diablo, para el anticristo, para cuando hagan realmente señales y milagros y prodigios, mentirosos todos vayan corriendo detrás de él. ¿Se da cuenta cómo un falso evangelio hace tanto daño al mundo? Primero que llena las cuatro paredes de personas que creen que son cristianos y van corriendo al infierno creyendo que son cristianos.
Lo segundo que hace es promover todo tipo de evangelio falso para crear el caldo de cultivo que el diablo necesita para que todos le adoren y engañar así a las naciones. Por eso, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros en este pueblo, en esta nación y en el mundo entero? ¿Qué responsabilidad tan grande nos ha dado Dios? Nos ha confiado el evangelio verdadero. Hemos recibido la herencia de nuestros padres. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Así, muchos falsos Cristos se levantarán, muchos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. Fíjense de qué manera va a ser esos prodigios engañosos que hasta los escogidos estarán diciendo, bueno, ¿y cómo es eso? Uno resucitó. Mire, sanó a otro. Pero sin embargo, lo que enseñan no tiene mucho que ver con el evangelio, pero mira las evidencias. Van a estar confundidos los escogidos incluso. Si fuera posible, engañarían a los escogidos. Verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os quieren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Aunque hagan los milagros que hagan, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. A esa hora nos van a dictar a nosotros de incrédulos. Así que tú eres cristiano y tú no vas a ver al hombre que en nombre de Cristo hace cosas. Yo soy incrédulo. No creo por ver. Yo he creído ya en el Señor, por eso no creo en eso. Ahora nosotros somos los incrédulos. Los que no creemos. Sí, déjame allí. No lo creáis, dice el Señor. ¿Cómo es eso? Si el Señor te dice que tenga fe. No, también me dice, no creáis en eso. Pero el apóstol Pablo dice de la misma manera que esa es la labor del diablo en los últimos tiempos, engañar a las naciones. El apóstol Pablo, igual que Cristo, igual que Juan. Dice en 2 Tesalonicenses otra vez, ahora vamos a leer los versos 3 y 4 nada más. Dice, nadie os engañe, 2 Tesalonicenses, nadie os engañe. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, ¿se dan cuenta? Nadie os engañe. Quiere decir, va a haber engaño. ¿Qué va a hacer Satanás en los últimos tiempos? Engañará a las naciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Va a haber un engaño generalizado, va a haber un volverse generalizado de Dios a la mentira, generalizado. ¿Ustedes ven lo que hay hoy? No, mayor que lo que hay hoy. Va a ser universal, va a ser total, global, apostasía en sentido general. Y se manifiesta entonces, va a haber una manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta del engaño? ¿Se dan cuenta de Satanás engañando, haciéndose pasar por Dios? Eso es lo que exactamente enseña el apóstol Pablo. Que va a haber engaño en los últimos tiempos. Es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás saldrá a engañar a las naciones. Pero no va a ser el hombre de pecado, sí, por obra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios. ¿Cómo? Mentirosos, dice el versículo 9. Va a salir a engañar en los últimos tiempos. Y luego dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden van a ser engañados. Por bulto, las personas corriendo detrás del engaño. Pero esas personas no han visto que nosotros lo que hacemos es amarles, orar por ellos, sí, pero de todas maneras nos odian. ¿Por qué? Porque van a estar engañados. Sigue diciendo el versículo 10 y el 11, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder, ¿cómo? Engañoso, para que crean la mentira.
Dios deja que Satanás sea suelto en los últimos tiempos para que todos sean engañados, porque todos esos de los últimos tiempos no creyeron a la verdad, a la iglesia volcada a predicar la verdad, no la quisieron creer. Pues arriba, un poder engañoso para ustedes, para que crean la mentira. Hermanos, otra cosa que hará Satanás no será solo engañar a las naciones, va a visiblemente reunir a muchos contra la iglesia. Va a volcar a las naciones en contra de la iglesia. Les voy a poner un ejemplo sencillo que se ve, porque ya el caldo de cultivo está. El anticristo todavía, pero el caldo de cultivo ya está. Ya el caldo de cultivo está. ¿Quiénes son los únicos que se paran en un púlpito y dicen, el aborto es un asesinato? ¿Quiénes lo dicen? Los que creen la verdad. ¿Quiénes están dispuestos a morir diciendo eso? Solo los cristianos. El mundo, ¿qué va a decir? El hombre tiene derecho, cuidado, la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Y eso puede ser que uno no cristiano crea que está equivocado, pero ¿en cuánto tiempo va a creer eso y va a defenderlo? ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? Cuando pase por una hija diciendo, papá, pero tú estás loco llorando, dice, pero yo necesito estudiar la universidad, papá, yo quiero ser médico, papá. No, es verdad, tú pensándolo así, es verdad que tú, pobrecito a la niña. Sí, esa bolita de carne va a desgraciarle la vida a mi hija. Es verdad. Es verdad. Solo aquel que crea que allá arriba hay un Dios, que nosotros no somos producto de la casualidad, ni de la evolución, sino que Dios nos hizo y que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y que a ese Dios vamos a darle cuenta. Y que tengamos temor de ese Dios, vamos a decir, eso no es una bola de carne. Eso es una criatura que tiene un alma que Dios está haciendo. Y si tú lo matas, tú eres una madre matando a su hijo. Y eres culpable de asesinato. Solo una persona con temor de Dios va a mantenerse firme en esa convicción. Porque un hombre natural que tenga muchos principios puede caer de esos principios. Les puse un ejemplo, pero si no es con la hija, si nunca cayó con la hija porque él era fuertecito y creía algunas cosas de que le enseñaron los padres, va a caer con la nieta. Y la nieta le va a decir lo mismo, no papá, no abuelo, no, Pipo. Yo tengo que sacarme esta cosa. Pero solo la iglesia de Jesucristo, por la gracia de Dios, va a mantenerse firme en sus preceptos. ¿Y sabe qué? Esos preceptos van a condenar al mundo. ¿Y sabe qué? El mundo se va a volcar contra toda la iglesia. La iglesia va a ser odiosa. Usted se da cuenta cómo hoy en día un homosexual que quiere imponer la doctrina LGBTIQ+, en el mundo odia a los cristianos, los odia. Nos dice que nosotros tenemos un lenguaje de odio. Cuando nosotros no nos odiamos a ninguno de ellos, queremos hacerles bien, queremos que sean conscientes de sus pecados y se vuelvan a Dios para bien de sus almas. Sin embargo, nos dice que nosotros los odiamos, que nosotros tenemos un lenguaje de odio cuando decimos que es hombre o es mujer y que lo otro es pecado. Lenguaje de odio. Es exactamente, el caldo de cultivo está preparado para que el mundo se vuelva contra los cristianos verdaderos. No contra la iglesia de la calle. Contra la iglesia de la calle no va a haber ningún problema. Ni contra la iglesia católica romana hay ningún problema, porque mañana la iglesia católica romana, el Papa dice, no importa, los homosexuales está bien, no hay problema. Eso no hay problema contra esos. El mundo no se va a volcar, no. Ellos van a ser parte de la agenda del mundo para ir contra la iglesia verdadera. La iglesia de la calle que dice, ven como tú quieras, como tú estás, ven aquí. Porque Cristo te recibe así. ¿Qué Cristo te recibe? ¿Qué Cristo te recibe? No, Cristo te recibe cuando tú miras tus pecados, te humillas por ellos y miras a Él como el único salvador de tu vida. Tus pecados son horribles delante de Cristo. Vuélvete de tus pecados.
Ahí te encuentras la iglesia de la calle, llena de homosexuales y de personas impías diciendo que son cristianos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Cuánto daño hacen al evangelio verdadero? ¿Y qué responsabilidad tenemos tú y yo? ¡Qué responsabilidad tan grande, Dios mío! ¿Qué va a hacer de nosotros si no contamos con la gracia de Dios mañana, tarde y noche para andar en luz y ser verdaderamente sal mientras haya tiempo? ¡Qué responsabilidad la nuestra! Dice nuestro texto que el diablo va a engañar a fin de reunirlos para la batalla. Y dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Y cada vez que la Biblia usa ese tema, ese símbolo, es para hablar de multitudes, de que el mundo entero, hermano. Usted hoy en su barrio cuenta con que fulanito y menganito no lo mira porque usted es cristiano. Pero la mayoría de la gente nos mira. Nos aprecia, en cierta manera. Pero estamos hablando de las multitudes reunidas por el diablo para odiarnos. Las multitudes reunidas por el diablo como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. En otra palabra, la iglesia, que es un campamento porque también es un ejército de santos. Y la ciudad amada, que es la ciudad de Cristo. Entonces, encontramos una iglesia siendo perseguida en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo que Cristo dijo de la iglesia en los últimos tiempos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice el versículo, dice Mateo nuevamente, yendo a Mateo 24. Yo les sugiero que no se atormenten ahora cerrando ventanas, que dejen las cosas así como están. Vamos a tener menos calor que ahorita. Vamos a tener más luz que ahorita. Así que Mateo 24, versículos 9 y 10 dice: entonces os entregarán a tribulación. Exactamente, como dice Apocalipsis. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Multitudes como la arena del mar, de toda la gente por la única causa, mi nombre. Hermanos, porque realmente es por el nombre del Señor que estamos aquí. Es por su palabra, por sus mandamientos que estamos aquí. Es por su nombre. ¿Usted recuerda cuando estábamos analizando un tiempo atrás, analizábamos un escrito del periódico Gramma que nos acusaba de todos los males que había en el mundo? Nosotros somos los culpables de todos los males que hay en el mundo. Así dice el Gramma, así publicaron el Gramma. Nosotros somos los culpables del racismo que hay en el mundo, nosotros somos los culpables del homicidio que hubo de Hitler. Imagínense, los cristianos son los culpables de todo eso. Así, pero de manera global y creyéndolo todo el mundo. Nosotros sabemos que desgraciadamente los periódicos del mundo cada vez las personas los creen menos. El nuestro hace rato perdió toda credibilidad, porque no se puede engañar toda la vida a toda la gente. Entonces, los periódicos del mundo se prestan para muchas mentiras. El nuestro casi que es ejemplo de eso. Pero esas mentiritas dichas ahí muchas veces quedan y a muchos se engañan. Pero estamos hablando aquí de que el diablo, cuando sea suelto, no es solo que va a engañar a muchos, es que la mayoría será engañado y vendrán en contra de la iglesia. Dice la Escritura, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí, dentro del contexto de la iglesia visible, unos a otros se aborrecerán. Y dice el versículo 21, ahí mismo en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados
Y segundo Tesalonicenses hace lo mismo. O sea, hermanos, exactamente la misma teología. Dice, de la misma manera que el mundo va a volverse contra Dios. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es volverse de confesar a Dios, a volverse en contra de Dios, de volverse supuestos que los creyentes que eran solo de boca para afuera van a manifestarse en contra de Dios. Se manifiesta el hombre de pecado, se va a manifestar ese perverso, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Entonces, ¿contra quién se van a reunir los pueblos según Apocalipsis? Contra el campamento de los santos. ¿Contra quién se va a levantar el anticristo? No se crea que va a ser contra una nación o otra nación, contra los cristianos. El asunto va a ser contra todo lo que se llame Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hermanos, si es la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, los que realmente se llama Dios. Lo demás puede tener nombrecitos, pero es el nombrecito nada más. Eso va a ser parte del enemigo. Lo que es objeto de culto. Hendrickson, les quiero comentar lo que dice Hendrickson, comentando cómo este levantamiento de Satanás y reunión de las naciones se parece mucho a un evento histórico que ya hubo. Y entonces les voy a explicar por medio de Hendrickson qué cosa es Gog y Magog. Para que Gog y Magog es una cita a un pasaje del Antiguo Testamento, los libros proféticos, Ezequiel específicamente, Ezequiel profetizando contra cierta nación y cierto rey de cierta nación, cómo iba a venir este rey en contra del pueblo de Dios, iba a reunir multitudes en contra de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios, cómo los iba a rodear con multitudes. Y ahora toma este ejemplo que todos los cristianos en el primer siglo conocían para hablarle de los últimos tiempos. Que de la misma manera que fue rodeada iba Israel en los tiempos, en otros tiempos, también en los últimos tiempos iba a ser rodeada la iglesia. Pero también vamos a ver cómo Hendrickson compara esto con algo que ocurrió, según Hendrickson, esto se cumplió en tiempos de Antíoco Epifanes, que fue alguien que vino y conquistó del imperio sirio, vino y conquistó Israel y lo conquistó por un tiempo y profanó el templo, etc. Ahora vamos a ver esa comparación que hace Hendrickson porque es muy interesante. Dice Hendrickson, en primer lugar, recuerde que el ataque de Gog y Magog, Siria, bajo Antíoco Epifanes, o sea, el ataque de Gog y Magog, dice él que es Siria bajo Antíoco Epifanes, fue la última opresión grande que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en la dispensación antigua. Por tanto, es un símbolo apropiado del ataque final de las fuerzas anticristianas contra la iglesia durante la nueva dispensación. En segundo lugar, dice Hendrickson, tenga presente que estos ejércitos de Gog y Magog eran muy numerosos. Por tanto, podían simbolizar adecuadamente la oposición mundial contra la iglesia en los días precedentes a la segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, y termino con Hendrickson, piensa en el hecho de que la tribulación bajo Antíoco Epífanes, aunque muy cruel, duró poco tiempo. Por tanto, puede indicar de una manera adecuada la breve y última tribulación que sucederá al final de la dispensación actual. Hermanos, termino hablando de cuánto tiempo ocurrirá esto. ¿Cuánto tiempo ocurrirá esto? ¿Cuánto tiempo será ese tiempo en que el diablo sea suelto? Gracias a Dios, dice la Escritura, por poco tiempo. Lo dice el versículo 3 de Apocalipsis, dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Según Mateo capítulo 24 también, de la misma manera Jesús lo enseñó así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Para los que anotan eso es Mateo 24, 21 y 22. Y hermanos, también debo decir que el fin de este periodo también se anuncia. ¿Qué hace Dios en el fin de este periodo? Dios destruye a todos los enemigos de la iglesia. Si usted lee conmigo
el versículo 9 al final. Leyendo el 9 completo y el 10 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Sí, no se crea que Dios se va a quedar de brazos cruzados. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Exactamente así lo dijo Pablo, de la misma manera. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses igual, en el verso 8, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Hablando de la manifestación del hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que cuando el Señor venga, ahí será muerto aquel inicuo, y destruirá con el resplandor de su venida. En su venida va a haber gran resplandor. Todo parece indicar que con fuego será ese resplandor. Disculpen mi risa sarcástica, porque es sarcástica, porque va a ocurrir realmente algo horrible ese día. En Mateo 24, 29, 31, Jesús lo dice exactamente así. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Exactamente. Por si fuera poco, Pedro tiene la misma posición escatológica. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las horas que en ellas hay serán quemadas. Fuego del cielo en Apocalipsis, fuego del cielo en Mateo, fuego del cielo en 2 Tesalonicenses, fuego del cielo en Pedro. Una misma verdad. Luces desde todos los lugares de las Escrituras. Y por último, el diablo es lanzado en fuego y azufre. Lo dijo solo Juan en Apocalipsis. No había dicho claramente el Señor, hablando también de la venida del Hijo del Hombre. Dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el fin del milenio va a estar marcado por una gran multiplicación de la maldad y persecución contra la iglesia. No será tiempo de crecimiento del reino de Dios ese tiempo. No. Va a ser un tiempo de pruebas, de tribulaciones difíciles, un periodo breve, pero un periodo de crecimiento de la maldad horrible. Yo pregunto, ¿qué haremos en espera de esa etapa, de ese tiempo? ¿Qué haremos? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando que venga ese tiempo? ¿O hay algo por hacer mientras no llega ese tiempo? ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo antes de que vengan esos días tan difíciles? ¿Se da cuenta que tiene un tiempo ahora preciado que debe aprovechar? ¿Se da cuenta que hay que aprovechar mientras el diablo está atado? ¿Se da cuenta que hay que aprovechar mientras sus vecinos no son enemigos acérrimos suyos? ¿Que hay que aprovechar mientras su familia no es una enemiga acérrima suya? ¿Que hay que aprovechar cada minuto, cada segundo? ¿Que hay que orar por ellos? ¿Que hay que rogarles que se vuelvan a Dios mientras haya tiempo, mientras el diablo esté atado?
Preguntémonos a nosotros mismos si debemos cambiar nuestra rutina. ¿Qué estamos haciendo en nuestros días en aras de aprovechar este glorioso tiempo que estamos viviendo en el milenio, en el que Dios ha atado al diablo? Tenemos que aprovechar este tiempo. No podemos entretenernos como el mundo. El mundo está entretenido. Es lógico, porque están ciegos. Pero nosotros que tenemos la luz, ¿creemos esto o no lo creemos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Estamos aquí porque tenemos que estar aquí, porque vamos a ser bien vistos por el resto de los que estamos aquí si venimos aquí a la iglesia y escuchamos al pastor gritón, ¿o es que creemos esto? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi devoción personal mientras haya tiempo? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Con mis hijos? ¿Qué debo hacer en este tiempo? Con la predicación a otros, ¿qué debo hacer? Mientras las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, ¿qué tenemos que hacer con nosotros como iglesia local? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deben hacer hoy los amigos nuestros que están aquí? Los que se saben hoy que no son cristianos, o por lo menos no están seguros de eso. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a esperar? ¿Que el diablo sea suelto? ¿Y que no haya opción para usted? Usted está en el tiempo que debe creer la verdad, porque de lo contrario será desatado un poder maligno para que usted crea la mentira. Usted está siendo expuesto a la verdad una y otra vez. Niño que está aquí, usted está siendo expuesto a la verdad una y otra vez y otra vez. Si no creen en la verdad que sus padres y su pastor les predica, van a creer una mentira horrible que les lleva al infierno por los siglos de los siglos. De allí no se sale, allí no hay juguete, allí no hay diversión, allí no hay tablet, allí no hay nada. Miseria, más miseria, más miseria por su maldad. ¿Vas a dejar para mañana arrepentirte? ¿Para mañana? Hoy es el día de salvación. Hoy debes volverte a Dios. Hoy debes volverte a Él sinceramente y decirle, sálvame, sálvame. Porque ¿qué será de mí? Un día más sin ti, sálvame. Este libro glorioso que estamos estudiando, Apocalipsis, comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, y nosotros lo tenemos hoy. Y en el verso 3, este libro declara, en el tercer versículo de todo este libro de Apocalipsis, en el primer capítulo dice, bienaventurado el que lee. Es bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Pero dice más, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, vamos a leer, vamos a escuchar y no vamos a guardar las cosas de esta profecía. ¿Guardarás estas cosas escritas que han de suceder pronto? ¿O las vas a dejar que pasen por aquí, sea un culto más, y no las vas a atesorar de que tienes poco tiempo, porque no sabes cuánto tiempo el diablo estará atado? Padre, gracias damos por la revelación de Jesucristo. Gracias. Gracias por estas verdades. Señor,
haz que queden poderosamente grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nosotros seamos levantados y nos conduzcamos a la luz gloriosa de estas revelaciones. Te lo imploramos en Cristo Jesús.